Nuestros informes son precisos y es lo que hay que tener en cuenta. Son súper precisos porque de cara a un juzgado no puedes dudar y no puedes utilizar datos sacados de la nada. Tienes que aportar pruebas exactas de esos datos. Y hechas por nosotros, por el perito que firma ese informe, aunque no vayamos dos peritos, que hay veces que lo usamos, y de hecho un informe que redacto yo se le pasa a algún compañero para que lo revise, un informe que redacta Fernando me lo pasa a mí, a otro compañero para que lo revise, y ir a por todas, que eso es importante, que nuestros informes... Pedimos casi siempre una segunda opinión a los compañeros, que es fundamental, porque luego llegas al juzgado y te puedes tener algún problema si no lo has consultado antes previamente con compañeros, ¿no? Eso a nosotros, al ser 41, al final cuando hablamos entre nosotros y tal, es un punto Ayuda a favor mucho, grandísimo que tenemos, mucho, que digamos que no es que vayamos 41 personas al juicio, pero vamos muy respaldados, vamos fuertes. Diferentes puntos de vista siempre es bueno. Seguimos, si te parece, con las cámaras térmicas. Sí, termómetros y cámaras térmicas. Bueno, tenemos dos tipos de comprobación de temperatura. Este sería el termómetro que te dice a través de un láser el punto exacto y a la temperatura a la que está, y este otro que, como podéis comprobar, es una cámara térmica que nos dice la temperatura de cada uno de los puntos. Tiene hasta 3 puntos y podemos apretar el gatillo y hacer una toma. A través del láser también hace una toma. Como podéis ver ahí tenemos las temperaturas de los 3 puntos, el centro, el máximo y el mínimo. De cualquier parte, por ejemplo, nos vamos a la luneta térmica y las rayas de la luneta térmica se tienen que ver todas funcionando en el momento que se enciende. Ahí las tenemos encendidas, nada, en cuestión de un segundo ya podemos sacar la toma de que todas las rayas funcionan. En algunos casos hay varias que no funcionan y siempre se lo decimos a los clientes. Pues esta luneta térmica tiene 3 rayas que no funcionan. Los asientos térmicos exactamente lo mismo, se ven perfectamente las resistencias de los asientos térmicos y se las fotografiamos al cliente y le enviamos una foto de la cámara térmica en este caso. También decir, el aire acondicionado, normalmente a apreciación de una persona, tú en invierno sobre todo, das el aire acondicionado, pones la mano y notas que sale fresquito, porque al final en invierno hace frío y tal. Pero con la cámara térmica o con el termómetro sabemos si está enfriando de verdad o es aire de la calle. ¿Vale? Que ahí siempre hay la apreciación personal en invierno. Yo además indicaría que a mí me gusta levantar el capó del motor, enfocar a las tuberías del refrigerante y si las ves completamente azules, incluso por debajo de los 5 grados, sabes que ese gas está enfriando. Porque si no, estaríamos ante un fallo de gas o un fallo de compresor y no nos pondrían las temperaturas mínimas que aparecen en la cámara térmica. Seguimos. Seguimos. Si te parece, seguimos en el vano motor con los comprobadores de humedad en el líquido de frenos. Bueno, pues vamos a ver. Este tipo de comprobadores son comunes, son de diferentes marcas, pero se activan de la misma forma. Abrimos el tanque de líquido de frenos, introducimos estos dos sensores, que son la sonda, dentro del líquido y esto nos da un nivel de humedad correspondiente al líquido de frenos. Humedades superiores al 3% nos indica que ese líquido de frenos ya hay que cambiarlo. De hecho, esto aparecería en rojo y saldría una alarma. Y entonces habría que decirle al cliente que sustituya. Vale, efectivamente. Bueno, son herramientas relativamente simples, que no dicen nada, pero al final en un coche un poco de alta gama y tal, estamos hablando de 200, 300 euros, un cambio de líquido de freno y no solamente completo. Eso. Acabas de decir un coche de alta gama que tiene unas prestaciones de frenado enormes y que si supera la humedad puede volverse chicloso el freno y puede tener un problema, un accidente, un siniestro. Y ya no solamente el problema del accidente, sino el agua está oxidando en general todo el circuito de frenos. Nos oxida unas pinzas de freno en el interior. Una pinza de freno vale 800, 900, 1000 euros de un coche un poco decente. Un módulo de ABS, eso está preparado para llevar líquido de freno, 2.4, 2.5. No para llevar agua. En cuanto lleva agua, el agua oxida. Y hay que decirle a la gente que los módulos de ABS y los SPS están siempre presurizados, con lo cual ese líquido está sometido constantemente a presión, porque la bomba está activa siempre para frenar la rueda que necesite en cada momento, independientemente de se pise o no. Vale. Más cosas. Más cosas. Es algo que no solemos utilizar, pero hay veces que, por ejemplo, la tapa del motor requiere de desmontaje de tornillos
y es necesario utilizar estas pequeñas herramientas para quitar la tapa de motor y ver pérdidas en inyectores o en válvula PCV, juntas superiores del motor. Como veis, nosotros no desmontamos nada. En el caso de que tengamos que hacer algo, siempre que cogemos cita en un taller y vamos al taller a desmontar, ¿vale? Nosotros esto lo llevamos para desmontar alguna cosa muy puntual, poquita cosa. Nosotros no tenemos, y vuelvo a hacer inciso en esto, nosotros no tenemos seguro ni por así decirlo, somos quien para desmontar nada de un vehículo, ¿vale? Eso nos tiene que dar autorización el vendedor, el dueño del vehículo, y aparte de eso lo tiene que hacer un taller, ¿vale? Porque nosotros no deberíamos de hacerlo. ¿Vale? Y por eso llevamos algo para hacer lo mínimo, correcto, pero sí, no mucha cosa. Sí que es verdad que hay muchas veces que quien vende el coche toma la iniciativa y lo desmonta él delante de nosotros, lo cual es muy de agradecer, y al final se acaba viendo todo. Más cosas que tenemos por aquí, pues nada, las linternas típicas para poder meternos en zonas oscuras y tal. Sin más, o sea, una linterna un poquito potente, de diferentes maneras y formas, pero una linterna, ¿vale? Nos ayuda muchísimo. Sí. Y por último, si queréis os enseñamos este pequeño aparato que es el que utiliza la Guardia Civil en sus comprobaciones, que a través de él pues podemos ver el perfil que tiene el taco de la rueda a través de ese sensor, de ese tester. Vemos aquí la medida de profundidad del taco de la rueda, el desgaste de los neumáticos principalmente. Es algo muy sencillo que estamos acostumbradísimos y visualmente pues ya sabemos si es un 70%, un 40%. Normalmente ya sabemos, los peritos ya tenemos experiencia suficiente como para saber tanto desgaste de neumáticos como desgaste de discos, de pastillas, desgaste irregulares, sí, sobre todo, más que el desgaste, pues un desgaste uniforme, pues bueno. Si pisan mal, si tienen convergencias, divergencias, caídas, todos esos ángulos les tenemos bastante controlados viendo cómo pisa cada rueda. Y poco más que contar. Al final, unos guantes, uno para no mancharnos, unos trapos para tirarnos al suelo, que no solemos tirarnos al suelo, ¿vale? Lo que solemos hacer es contratar el elevador cercano al vendedor, es lo más importante que podemos hacer. Llevamos el vehículo allí, nos encargamos nosotros de contratar el elevador, de hablar con el vendedor para decirle, oye, vamos a llevar este coche al tal taller en la prueba en carretera, lo vemos, verlo por debajo es de las cosas más importantes que hay. Sí, es una de tantas. La prueba de conducción es una, la diagnosis es otra, el meter en un vehículo en el elevador es otra, y si no tienes elevador, pues te toca tirarte al suelo, girar las ruedas, ver amortiguadores, intentar fotografiar fechas, mirar óxidos, todo al detalle para tener con la mayor precisión un diagnóstico de ese vehículo. Efectivamente, lo que hemos dicho también al principio. Importante decir cómo está el coche en el momento de la venta. Importante hacerlo un poquito antes. Si el coche hoy es lunes, se va a entregar el miércoles, intentar hacerlo pues el lunes, el martes, muy próximo a la compra de ese vehículo, ¿vale? Es importantísimo. Porque hacerlo hoy y ver el coche vender el coche de aquí a 2 meses, en esos 2 meses pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Eso por el lado de las revisiones. Luego el tema de los informes periciales. Para todo tipo de informes, luego hay diferentes métodos. Tema de kilometrajes, muchas veces empresas con informaciones técnicas que te metes y el informe vale 15 euros, lo pides y muchas veces no son reales. No son fiables. No son fiables. Y además del final de sus informes... Y tenemos algún ejemplo que lo demuestra, ¿verdad? Que ya lo comprobaremos. Sí. ¿Sabes? Que estas páginas dicen, oye, hay golpe estructural, vamos a ver el coche, no existe ningún golpe. Claro. Hay kilómetros reales y vamos con diagnosis y existen kilómetros manipulados. O viceversa, oye, este coche tiene kilómetros manipulados y vamos y no los hay. Y bueno, nosotros para hacer un informe pericial, ¿vale? Tenemos que ver indicios de que haya una manipulación o no, quitamos centralita y la mandamos al laboratorio tecnológico, ¿vale? Y allí nos dicen, oye, quitar esta, según qué coche, nos mandan una centralita, otra, las quitamos, las mandamos, ellos sacan toda la memoria de esas centralitas y nos dicen dónde, cuándo y a veces hasta qué máquina lo ha hecho. Pero eso ya es muy específico, muy profesional, son gente que se dedica puramente a la electrónica, se meten dentro de la centralita, dentro de las EPROMs para extraer toda la información. Nosotros no llegamos ahí, evidentemente, pero sí que se lo mandamos a profesionales específicos de eso. Comprobaciones de combustibles, de aceites, pero bueno, a ver, todo esto es ya para informes periciales, ¿vale? Para ir delante de un juez y decir, oye, vamos a hacer esto, necesitamos hacer esto.
por norma general, para una revisión, si vamos a ver un coche y en la revisión no nos cuadra, vemos kilómetros tal, al cliente le decimos, oye, aquí esto no nos gusta. A partir de aquí tú decides. Les das la iniciativa o la posibilidad de realizar esa comprobación más profunda, pues porque hay veces que es necesaria. Nosotros llegamos con diagnosis hasta donde llegamos y después pues ya es cosa del cliente. Y poco más os podemos decir, yo creo. Hasta aquí hemos llegado más o menos a la revisión. Si queréis saber algo más, decírnoslo en comentarios, nos decís y os intentamos explicar lo máximo posible cómo podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo, cómo lo solemos hacer. Y a partir de ahí, no sé, ya no se me ocurre nada más. Sí, hombre, si deciros que si os ha gustado este tipo de vídeos más explicativos y más didácticos para vosotros, dejádnoslo en los comentarios, dad al like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, para no perderos ningún vídeo de este tipo, porque vamos a seguir incluyendo más vídeos que aportan valor para que vosotros comprendáis, entendáis un poquito más sobre lo que supone nuestro trabajo, que en Perita tu Coche no solamente queremos mostraros lo que hacemos, sino que os queremos hacer partícipes de ese trabajo que realizamos para que le entendáis y le deis valor, ¿vale? Y a la vez aportaros valor a vosotros con cosas que quizá no sabíais y que ahora ya sabéis. Y que cómo se hace este trabajo, porque no se suele conocer mucho. Claro. ¿Vale? Así que lo dicho, suscribiros, decirnos qué os gustaría saber y lo vamos a intentar hacer de la mejor manera posible.